Bueno, muy buenos días muchachos. Nosotros hoy les vamos a exponer sobre las derivadas direccionales e integración múltiple. Nosotros somos María Camila Montilla Orozco, Brian Steven Rojas Torres y yo, Milton José Rico Borges, los que les vamos a exponer el día de hoy. Esto sería como un breve contenido de lo que se va a explicar en este video. A continuación, pues se explicará lo que son las derivadas direccionales. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que nos estamos basando en términos de derivadas parciales, donde la deriva parcial de y va a ser la pendiente en dirección a esta misma variable. Y le va a pasar esto mismo con relación a la variable x. Es decir, vamos a tener dos pendientes en variables diferentes, pero lo que queremos conseguir es analizar la pendiente general de un punto. Es para esto que se utiliza la derivada direccional. Entonces, por término y por concepto, podemos tener que la derivada en un punto, teniendo en cuenta un vector unitario de dirección, va a ser igual a el límite cuando s tiende a cero o t tiende a cero de el x sub cero del punto más este t por nuestro valor unitario del término y multiplicado por la y sub cero del punto y sumado por el t multiplicado por el término y del vector unitario. Y a esto le vamos a restar el punto evaluado en la función, todo esto sobre t. Entonces, en estos conceptos tenemos que tener muy claro lo que es el gradiente, ya que es como parte fundamental de todo el proceso de una derivada direccional. Entonces, hay que tener en cuenta que el gradiente no va a ser un escalar, sino una función vectorial. Entonces, al ser una función vectorial, esto nos va a brindar una dirección. En muchas de las aplicaciones, lo que se pretende con esto es conocer cuál es la dirección en que se incrementa más rápido o se disminuye más rápido, todo debido a un contexto. Entonces, el valor del gradiente se va a venir dado por las derivadas parciales y se van a ver evaluadas en un punto. Entonces, tenemos el punto x sub 0, y sub 0. Y el símbolo de el gradiente es conocido como nabla. Entonces, el gradiente va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x para el término y la derivada parcial de la función con respecto a y para el término j, en el cual se va a ver evaluado en el punto p sub 0 y así vamos a obtener el valor del gradiente que lo que nos va a decir es como cuál es la tasa de cambio que tiene la función en dicho punto en el que se está analizando. Algunas propiedades que tienen en lo que es el gradiente, podemos ver que la dirección de máximo incremento o donde se dispara más la curva es, está dada por el gradiente en término positivo. Y por esto mismo el valor máximo de la derivada direccional va a ser simplemente lo que es la normal de dicho vector unitario que hallamos como gradiente. Va a ocurrir lo mismo si queremos hallar cuál es la dirección de máximo de crecimiento. Pero pues vamos a ver que simplemente es cambiar el signo. Entonces, pues la dirección de máximo de crecimiento va a ser el gradiente negativo y por ende va el punto máximo o el valor máximo de decrecimiento va a ser la normal de este, pero negativa. Entonces, hay que tener en cuenta que, como ya lo nombré, al ser un vector, el gradiente nos indica una dirección, pero al sacar su normal, lo que nos está indicando es una tasa de incremento o de crecimiento, es decir, una tasa de cambio. Entonces, con ayuda de lo que es el vector gradiente, podemos hallar una forma más fácil de determinar el valor de la derivada direccional. Entonces, aplicamos la siguiente fórmula. La derivada direccional en un punto teniendo un vector unitario de dirección es igual a la multiplicación entre el gradiente evaluado en dicho punto por el vector unitario. Esto para funciones de dos variables, pero para funciones de tres variables seguimos el mismo contexto, solo que, por ejemplo, en el gradiente vamos a tener la derivada de la función con respecto a x para el término y.
la derivada de la función con respecto a y para el término j y la derivada de la función con respecto a z para el término k. Y va a ser exactamente lo mismo para hallar la derivada direccional, ya que simplemente va a ser el gradiente evaluado en un punto por el vector unitario de dirección. Bueno, este tema se puede ver en diferentes aplicaciones, como lo veníamos nombrando, la dirección de incremento y de crecimiento más rápido. Esto se puede usar para analizar temperaturas y también, por ejemplo, para analizar cuáles son como los desniveles y la pendiente de una montaña. Entonces, podemos analizar cómo en dicho punto y hacia qué dirección la montaña va a ascender con mayor velocidad y va a descender con mayor velocidad. También podemos hallar por medio de esto rectas tangentes a curvas de nivel, ya sean elipses o circunferencias y cualquier otra curva conocida. Podemos hallar rectas tangentes, ya que el gradiente lo que es un vector normal a cada una de las curvas. Bueno, a continuación vamos a analizar un ejemplo de la primera aplicación. Tenemos la función f de xy igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Vamos a analizar la dirección en que crece más rápidamente en el punto 1,1. También analizaremos de esta misma forma la dirección en que decrece con mayor rapidez en 1,1 y vamos a analizar cuáles son las direcciones de cambio nulo. Entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer es hallar el gradiente. ¿Qué es el gradiente? Van a ser las derivadas parciales con respecto a x para el término y con respecto a y para el término j. Entonces, derivando con respecto a x, vemos que y se comporta como una 2 y nos va a quedar x. Y entonces ese sería el valor en y. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Vamos a tratar a x como una constante y vamos a derivar y. Nos va a quedar 2y sobre 2. Vamos a cancelar los 2 y nos queda y. Ahora, este sería como el valor general del gradiente, pero vamos a reemplazar el punto 1,1. Nos va a quedar y más j. Entonces, su dirección, tratándolo como valor unitario, sería igual a i más j dividido su norma, que en este caso sería raíz de 2. Entonces nos va a quedar 1 sobre raíz de 2 en i más 1 sobre raíz de 2 en j, este siendo la dirección en que crece más rápido la curva. Vamos a analizar ahora la dirección en que decrece más rápido. Como lo veníamos diciendo, simplemente es este mismo valor, pero con signo negativo. Entonces nos va a quedar que es menos 1 sobre raíz de 2 en i, menos 1 sobre raíz de 2 en j. Bueno, entonces, ¿cuáles son las direcciones de cambio nulo? Es decir, donde no incrementa ni disminuye la tasa de cambio. Entonces, esto se va a ver dado por un vector ortogonal en dicho punto. Entonces, como podemos analizar en cada uno de los vectores, si cambiamos el valor de x, vamos a obtener un vector que es totalmente ortogonal y se va a mover en solo una dirección. Y esta va a ser la única dirección en donde la tasa de cambio no va a cambiar, pues no, por ser redundante, pero no va a cambiar. Entonces, eh, las direcciones de cambio nulo en el caso uno, es decir, donde incrementa y va a tener la misma tasa de cambio, va a ser en menos 1 sobre raíz de 2 en y más 1 sobre raíz de 2 en j normal, y derivamos x, nos va a quedar 2x sobre 2, donde cancelamos el 2, va a pasar lo mismo, pero para el vector de decrecimiento rápido. Entonces este va a tener valor 1 sobre raíz de 2 en i menos 1 sobre raíz de 2 en j. Como introducción a las integrales múltiples, tenemos que estas hacen uso de la definición de la sumatoria de Riemann con el límite en funciones de una sola variable, pero esta vez para variables de dos, para funciones de dos o tres variables, ya sea en el plano o en el espacio respectivamente. Al usar la misma definición de sumatoria de Riemann en una sola variable, tenemos que recordar que las sumas de Riemann, definidas para una sola variable, dividen un intervalo finito de valores
en pequeños subintervalos, los cuales son calculados su ancho y su respectiva imagen en Y o en la variable que estemos usando, es decir, en un punto C. Realizamos el producto del largo por ancho y obtenemos así el área de cada subintervalo, para luego realizar la sumatoria de dichos productos y así obtener el área bajo la curva aplicando un límite donde el número de subintervalos tiende al infinito. Dentro de las integrales múltiples encontramos las integrales dobles. Las integrales dobles se dan cuando una función es una función positiva y que está sobre una región rectangular R del plano XY y se puede interpretar eh, como la integral doble de f sobre r, como se puede observar. Para un mayor entendimiento, entonces, se considera una función f de xy definida por una región rectangular R. Esta región rectangular R está definida por los x mayores o iguales a A y los x menores o iguales a B. Y además de esto, los valores de y mayores o iguales a C y los valores de y menores o iguales a D. Se subdivide R en pequeños rectángulos usando rectas paralelas a los ejes que dividen a R en n partes que también son conocidas como las particiones. Entonces tomando una pequeña parte rectangular, se encuentra que delta de A es igual a un delta de X por un delta de Y. Delta de A es el área. Y numerando a cada uno de estas como delta de A1, delta de A2, dejamos que delta de AK como eh, el área del k'écimo rectángulo. Teniendo esto en cuenta, para formar una suma de Riemann sobre R, se elige un punto XK, YK en el k'écimo pequeño rectángulo y se multiplica por el valor de f en ese punto por el área de delta de A, K, y se suman los productos. Entonces quedaría que la sumatoria de Riemann es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función por el delta de A, K. Luego, como en una suma de Riemann nos interesa es que las particiones tiendan a cero, que los rectángulos sean muy chiquitos y que quepa la mayoría de rectángulos, entonces se aplica el límite de cuando las particiones tienden a cero de de la sumatoria de Riemann, que termina conllevando a que el límite de n tienda a infinito de esa sumatoria. ¿Por qué? Porque cuando las particiones se vuelven tan pequeñas, en pocas palabras, el delta de x y el delta de y tienden a cero, entonces tendríamos un n infinito de particiones. Entonces, cuando existe el límite de las sumas de las sumatorias de Riemann, es porque se obtiene el mismo valor límite sin importar las selecciones establecidas, y entonces la función de f es integrable, mientras que el límite se conoce como la integral doble de f sobre r, o se escribe como integral doble de la función del diferencial del área, o la integral doble de la función diferencial de x, diferencial de y. Como se venía explicando anteriormente, se toma una región rectangular R que se dividen luego por rectas en n partes rectangulares. Como se observa en la figura de abajo a la derecha, entre más particiones, más exacta sería el área de la región rectangular. Para una integral doble sobre una región acotada no rectangular, pues se aplicaría prácticamente lo mismo, solo que el cálculo no arrojaría un valor exacto, sino que sería un valor aproximado. Si se quiere ser más exacto, entonces se tendrían que colocar algunos de estos rectángulos por fuera bueno, que tengan cierta parte de ellos fuera de la región R, pero el cálculo pues seguiría siendo el mismo.
Esta sería una integral doble sobre rectángulos y esta sería integral doble sobre regiones acotadas no rectangular. Bueno, el área. Para obtener el área de la sección transversal AX, se mantiene una X fija y se integra con respecto a Y. Y lo mismo pasa en el caso contrario sobre Y. Se mantiene la Y fija y se integra con respecto a X. Para un mejor entendimiento, entonces, cuando queremos hallar el AX, queda la integral definida desde y igual a 0 hasta y igual a 1 de la función de y. En este caso, la función es z igual a 4 menos x menos y se integraría. En el caso contrario, que sería el de AY, sería igual a la integral definida desde x igual a 0 hasta x igual a 2 de la función. Para un mejor entendimiento, entonces vamos a realizar un ejemplo. El ejercicio nos dice calcular la integral doble de x al cuadrado menos y de x de y, siendo d una región acotada por y igual a menos x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, x igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces, dependiendo de cómo uno quiera resolver la integral, entonces se coloca de x o de y. En este caso utilizamos de y en la integral que está en el argumento de la otra integral. La otra integral está evaluada desde menos 1 hasta 1 y el diferencial es x, por lo tanto está bien. Lo mismo pasa en el argumento de esta integral. Entonces, al resolver la integral desde menos x al cuadrado hasta x al cuadrado de x al cuadrado menos y de y, nos queda x al cuadrado y, x al cuadrado, por lo que es una constante, menos y al cuadrado sobre 2. Estos valores evaluados entre menos x al cuadrado y x al cuadrado. Esto nos arrojaría x a la 4 menos x a la 4 sobre 2 más x a la 4 más x a la 4 sobre 2. Entonces se cancelaría los dos x a la 4 y quedaría 2 veces x a la 4, como se observa en la integral del penúltimo paso. Quedaría 2 que multiplica la integral desde menos 1 hasta 1 de x a la 4 de x, que arrojaría 2 que multiplica a x a la 5 sobre 5, evaluado entre menos 1 y 1. Esto nos arrojaría un quinto más un quinto, que sería igual a 2 quintos, multiplicado por 2, daría 4 quintos. Para, para proceder a la definición de integrales triples, tenemos que definir a la región cerrada y acotada en el espacio como D, y a su integral f la definimos con celdas rectangulares dentro de esta región acotada D, donde en D van enumeradas desde 1 hasta n en algún orden específico. Al igual, donde la késima celda tiene una dimensión, como vemos en la figura, de delta de x, delta de y delta de z. Todas con un sub k debido a que estamos evaluando y observando la késima celda dentro del el volumen de D. Así entonces definimos la sumatoria de cada una de las celdas con sus respectivos volúmenes para encontrar entonces el volumen total de la región acotada D. Lo que nos interesa es analizar cuándo las celdas dentro de D son lo más pequeñas posibles. Asimismo, que son lo más pequeñas posibles, al igual que son la mayor cantidad de celdas que podrían haber. Entonces, definimos a la integral como el momento en que la partición de las celdas tiende a cero y el número de las mismas tiende a infinito. Y resultamos la fórmula donde nos dice que el límite de n cuando tiene infinito de s sub n, es decir, la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de f de xk, yk, z de xk, por el delta del volumen de k, ¿cierto? Lo definimos como la integral triple de la región D de la función f de x
YZ del diferencial de B. Una de las aplicaciones que tenemos con la integral triple es el volumen, el cual tiene su fórmula en volumen igual a la integral triple de la región D por el diferencial de B. Para el ejemplo de la integral triple, tenemos que vamos a evaluar a la función f de x, y, z, es decir, en tres variables, la función que es igual a x al cuadrado por el seno de y en los intervalos para y igual de 0 a xz en los intervalos de la variable z de 0 a x y en los intervalos para la variable x de 0 a raíz de pi. Esta integral va a ser resuelta por medio de las integrales iteradas, es decir, integrando por una variable a la vez. Como tenemos de primera, es decir, está más adentro el diferencial de y, vamos a evaluar la integral respecto a esta variable. Por lo tanto, el x al cuadrado va a verse como una constante. Entonces, sacamos ese x al cuadrado de la integral y resolviendo la integral del seno de y nos queda que es igual al menos coseno de y. Pero todo esto dentro de los límites de integración, es decir, de 0 y xz. Lo siguiente a resolver es evaluar estos límites de integración, pero solo en la variable en la que estábamos integrando, es decir, y. Por lo tanto, tenemos que nos queda el menos x al cuadrado, que es una constante, multiplicando al coseno de xz menos el coseno de 0, pero como el coseno de 0 es igual a 0, entonces lo omitimos. El siguiente paso es integrar, pero esta vez respecto a la variable z. Por lo tanto, hacemos una sustitución del argumento, que es igual a xz, y el siguiente paso es diferenciar, derivar diferencialmente y pasamos la x a dividir, por lo tanto nos queda dentro de los límites de integración la integral resuelta, que es menos x al cuadrado por el seno de xz sobre x. Lo siguiente es evaluar esos límites, pero en la variable que diferenciamos e integramos con anterioridad, es decir, la z. Realizando esto nos queda dentro del argumento del seno un x al cuadrado y simplificando el menos x al cuadrado con el x del denominador nos queda un menos x que multiplica al seno de x al cuadrado. El siguiente paso es integrar, pero esta vez respecto a la variable x. Para ello vamos a hacer una sustitución simple donde vamos a llamar a la variable u, la vamos a poner a valer x al cuadrado. Y derivando diferencialmente tenemos que du es igual a 2x por dx. Como necesitamos despejar el diferencial de x para poder reemplazar todo así de nuevo, tenemos que dx es igual a du sobre 2x. Entonces, reescribiendo toda la integral de manera que quede solo en términos de u, que fue nuestra sustitución, nos queda un medio por la integral de 0 hasta raíz de pi de menos seno de u por du. Resolviendo entonces la integral del seno de u, que es igual al menos coseno, nos va a quedar un coseno positivo debido a que tenemos este menos antes del seno. Entonces, con coseno positivo, reemplazamos esa u por la sustitución que hicimos, es decir, devolvemos a la variable inicial, que en este caso es x al cuadrado, y el último paso es evaluar los límites de integración. Evaluando nos queda el coseno de la raíz de pi elevado al cuadrado menos el coseno de 0 al cuadrado. Como ya sabemos, 0 al cuadrado es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 0, por lo tanto lo omitimos. Y tenemos el coseno de raíz de pi elevado al cuadrado. Tenemos una raíz cuadrada elevada a una potencia cuadrada, por lo tanto podemos cancelarlo y nos va a quedar dentro del argumento del coseno simplemente pi. Evaluando dentro de la función trigonométrica el valor de pi, tenemos que el coseno de pi es igual a 1.
Por lo tanto, tenemos la solución para la integral triple, que es igual a un medio. Dentro de las aplicaciones de la integral doble encontramos el cálculo de área de figuras planas, volumen de sólidos, masa, momentos estáticos, centros de masa y momentos de inercia. Y en las aplicaciones de la integral triple también encontramos los volúmenes sólidos de los sólidos, momentos estáticos, centros de masa, momentos de inercia de cuerpos en el espacio y comportamiento de fluidos en tres dimensiones. Para finalizar, en la ingeniería, las aplicaciones de las derivadas direccionales, las integrales dobles y las triples permiten una comprensión de algunos problemas de ingeniería, como puede ser determinar los lugares por donde fluye el agua o determinar los momentos de inercia de cuerpos en el espacio. Esta sería las referencias bibliográficas, además del libro de Thomas, y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un buen día.